Buenas tardes, queridos hermanos. Acompáñenme en esta alabanza, esta noche tan especial, este día del Señor, hermanos, donde nos hace la invitación a quedarnos y a llenarnos de alegría con estas bellas palabras. Arriba esta alegría, hermanos, que aquí está Cristo, nuestro Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Qué alegría la alabanza, hermanos, donde dice el Señor, si tuvieran fe como un semillita de mostaza, dice, sanaríamos a los enfermos. Diríamos, esa montaña, muévete, córrete. Y eso sucedería, hermanos. Por eso la fe es tan importante en nuestra iglesia. Mi nombre es Carlos Rodríguez, del grupo de oración Creciendo en el Espíritu Santo. Me han invitado esta noche a compartir este pequeño tema aquí con nosotros, con ustedes, hermanos que están viéndonos a través de estos medios de comunicación, donde estamos pasando estos momentos difíciles, yo diría, pero con alegría y con gozo, porque estamos en las manos y en la presencia del Señor. Amén. Por eso, hermanos, les invito para que no nos mandamos solos. Pedimos una pequeña oración para empezar este programa que el Señor ha preparado en nuestros corazones. Ahí donde estás, hermanos, si puedes cerrar tus ojos, ciérralos. Si vas manejando quizás o estés en casita, abre tu corazón al Señor y dile, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, mi Señor, por estar presente en medio de mis hijos. Gracias, Señor, por estos medios de comunicación, por nuestros sacerdotes, por nuestra iglesia. Gracias, Señor,
por esa iglesia de San José que nos ha abierto las puertas, Señor, por ese grupo que tanto extrañamos, que tanto añoramos, nuestro grupo creciendo en el Espíritu, Señor. Gracias por todos esos hermanos, Señor, que están escuchando a través de estos medios de comunicación tu palabra, Señor, que la alegría llegue a sus corazones como esa semilla de mostaza, Señor, para que sea ese árbol frondoso, Señor, donde crezcan esas ramas de fe y de amor hacia nuestras comunidades en esos tiempos difíciles, Señor, para que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo sigas renovándonos cada día, Señor, con alegría y fortaleza, Padre bendito, Padre bueno. Por eso, Señor, en este día llenos de tu presencia, Señor, nos consagramos a ti, a tu corazón maravilloso, Señor, para que a través de tus manos, Señor, podamos recibir eso que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por ese regalo de la vida que tú nos diste. Gracias por nuestros padres, nuestros hermanos, por todo lo que estás haciendo en esta noche y por lo que seguirás haciendo, Señor. Por eso esto te lo encomendamos a ti, Jesús. Tú que vives y reinas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos, hermanos. Qué alegría poder compartir una vez más aquí con nuestros hermanos del grupo de oración esta invitación que me han hecho tan bonita, tan especial. Un maravilloso tema. Creo que este tema es un tema de vivir en este momento, un tema muy especial, hermanos. Por eso hay que abrir nuestros corazones y nuestra vida para que en este momento nuestro Señor nos llene de esa fortaleza que llenó a sus apóstoles y que nos sigue llenando con su palabra en cada momento, hermanos. Este tema es un bello tema que se llama fe y confianza en aquel que puede hacer hasta lo imposible. Fe y confianza en aquel que puede hacer todo hasta lo imposible. ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Este hombre y Dios con nosotros, que nos deja su palabra, pero sobre todo sus enseñanzas, sus palabras, sus hechos. Este tiempo de estar con Él, este evangelio del Señor donde se hace presente una vez más, se encarna en lo que es la palabra viva para nuestra salvación y la salvación de todos los que quieran acercarse al Señor. Necesitamos un oído atento, un corazón abierto, a pesar de las dificultades y los medios que estemos pasando en este momento, para que el Señor a través de su palabra nos renueve, nos dé esa confianza, esa sabiduría de amor que tiene para nosotros, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de estos medios de comunicación, hermanos, donde nuestro Señor se hace presente en los evangelios. Por eso la palabra de Dios en este día tan especial, nos vamos a ir al evangelio de San Mateo, del capítulo 22 hasta el 33, que es Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Amén. ¿Ya la buscaron, hermanos? El que tenga su Biblia por ahí en su casita, en su mano. San Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Y dice la palabra de Dios: inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas.
dirigiéndose hacia Jesús, pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y cómo comenzará a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús tendió la mano, lo agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y se calmó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Qué hermosas tus palabras, Señor. Qué hermosa enseñanza, este caminar en el agua. Estos milagros que hace el Señor a través de su imagen, de su presencia. Solo Jesús podría haber hecho eso. Dice que Jesús los envía a sus apóstoles que se fueran en la barca. Momentos antes estaban dando de comer, estaban dándole el pan a más de 5,000 personas. El Señor se pone y despide a aquellas personas y envía a sus apóstoles que se fueran a la otra orilla en el barco. El Señor se hace presente y se va al monte, se aparta para orar. Se aparta para hacer oración, para estar en esa contemplación con el Padre. En ese amor con el Padre que Él amaba tanto, que Él los ha enseñado siempre, como el Hijo que es. Pero sobre todo esta confianza que necesitaba de los apóstoles. Creían en sus milagros, pero lo querían hacer rey. Él no quería hacer eso. Él venía a salvarnos del pecado, a salvarnos de la muerte, a salvarnos en esa resurrección que tuvo Él a través de su sacrificio de amor que vivió por nosotros. Sin embargo, el Señor manda a sus apóstoles, a sus elegidos, los sube a una barca, se retiran muy lejos. Y se dice que ya de madrugada el Señor va caminando sobre el mar a encontrarse con ellos. Ellos viviendo una gran tribulación, con mucho miedo y con temor a perder sus vidas, ven a alguien caminar por el mar. Y ese alguien, Pedro lo identifica que es el Señor. Señor, si eres tú, mándame ir a ti, le dice Pedro. ¿Qué le dice Jesús? Ven. Pedro, sin más ni menos, se lanza a caminar sobre el agua. Yo hace tiempo reflexionaba en esta palabra, pensaba que Pedro se hubiera regocijado caminando si no hubiera tenido miedo de caminar en el agua. Yo visualizaba a los apóstoles lanzándose detrás de Pedro a caminar con él en el agua. Podrían haberlo hecho también ellos, era para todos. Sin embargo, ese caminar en el agua, quitando la mirada del Señor, no es fácil, hermanos, no se podía. Solamente Jesús lo podría hacer. Por eso, cuando Pedro, dicen que era ya de madrugada, estaba haciendo mucho viento, las aguas eran tremendas. Sin embargo, pues Pedro, mientras pudo, caminó sobre el agua, mientras no quitó la mirada del Señor. Cuando empieza a voltear para los lados, a desaparecer esa confianza, pues se hunde, siente que se va a perder. Ya estaban muy dentro del mar, muchos peligros. Sin embargo, Pedro, pues por algo el Señor lo elige como alguien muy grande, muy especial para nuestra iglesia, que le da las llaves del reino de los cielos y le da ese amor tan especial a Pedro por ser esa persona, ser humano como nosotros, tan arriesgado, tan competente para salir al encuentro del Señor. Él confiaba en el Señor, pero le faltaba, como decía la alabanza al principio, un pequeño granito de mostaza, de más fe, de más confianza en el Señor. Pero le entró la duda y se hundió. Sin embargo, el Señor lo toma de la mano, lo endereza, lo jala y se queda con él. Y suben a la barca, dice la palabra de Dios.
En la barca todos se postran a adorarlo. Verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Hermanos, ¿cómo estamos pasando en estos momentos de pandemia, en estos momentos de dificultad? ¿En quién tenemos nuestra confianza, nuestro amor, nuestro fervor? Sé que estamos pasando dificultades en trabajos, con algunos enfermos, algunos hermanos que ya llamó nuestro Señor a su presencia. Hay luto, hay dolor, hay tristeza. Pero también hay esa confianza de sentirnos grandes, de sentirnos fuertes, de pensar que nosotros podemos hacer todo solos, hermanos. Y ahí está donde nos hundimos, donde nos caemos, donde tenemos miedos, donde perdemos la mirada en el Señor. Es importante caminar con el Señor día y noche, hermanos, de una manera sólida, siendo agradecidos con Dios, porque Él nos da su amor, nos da su confianza, nos da su palabra y nos llena de misericordia. Por eso en este caminar de Pedro surgen varios milagros. Uno, el Señor sabía que ellos estaban pasando dificultades, tribulaciones. Otro, el tiempo del Señor que iba a llegar al momento justo para rescatar a sus apóstoles. Otro, ya era de noche, era oscuras, Él caminando sobre las aguas, ya era un camino retirado. Surgen varios milagros, pero el momento es el del Señor. Porque a veces le pedimos al Señor algo y no confiamos en Él y nos frustramos, nos cansamos. Pero Él siempre está al acecho de tus llamados, de tus atenciones. Pero es en el tiempo del Señor. Él quiere que sigamos creciendo, que sigamos aprendiendo de su palabra, de su confianza, de su amor por nosotros. Si nos regalara todo, pues seríamos esos niños caprichosos, ¿no? Que de repente se dejan caer en las tiendas o maltratan a sus papás o hacen cosas que no están bien. Sin embargo, el Señor nos mantiene fuertes en las pruebas para fortalecernos, para llenarnos de su amor y de su confianza, para que nuestra fe siga creciendo y ese amor de Dios siga derramándose en nuestros corazones. Porque si no tenemos fe, ¿de qué sirve todo, hermanos? Si no creemos en el Señor Jesús, ¿de qué te serviría ganar todo el tesoro del mundo si pierdes tu alma, hermano? Si alimentas tu alma, tu fe crece, tu amor por Dios crece, el Señor nos ayuda, nos levanta, nos bendice. Dicen, ¿para qué me caso? ¿Para qué hago estos sacramentos? Y pasas por dificultades y te quiebras y no sabes qué hacer. Y pasas por pruebas y te caes y ocurre y vas a lugares que no son buenos para ti, caes en vicios, en desolaciones, en alteraciones en tu vida. Tus hijos no te comprenden, no comprendemos a nuestros hijos. Pasamos por esos momentos de dificultad cuando nos alejamos del Señor, cuando dejamos de poner la mirada en el Señor. Y luego nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿O por qué estoy viviendo estas dificultades en estos momentos? ¿Por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué no me oye? La fe es creer en el Señor, creerle al Señor. ¿Tú en quién crees, hermano? ¿En quién tienes puesta tu confianza, tu amor? El Señor elige a sus apóstoles y los va formando, los va fortaleciendo, los va llenando de su amor. Pasaron pruebas muy grandes, gritaban, imagino aquellos hombres pescadores, hombres de mar, especialmente Pedro, hombres que han vivido en un mar, en un trabajar en las aguas, conociendo el mar, conociendo que esas aguas contrarias se iban a dificultar cada vez más al atravesar la noche. Sin embargo, entra la duda, entra la fe, hermano. A veces quizás en tu trabajo tengas un trabajo que dices, yo aquí ya la hice. Tengo dinero para mi trabajo, tengo dinero para mi casa, para mis hijos, para vacaciones, para todo. Y llega la enfermedad o llega la prueba de algún hijo, ni tu dinero, ni tu casa, ni tu trabajo te va a dar la fortaleza y lo que tú necesitas para levantar a aquel hijo caído.
para sanar esa enfermedad que tú no entiendes, para restablecer esas familias, matrimonios que están corrompidos. El Señor te dice, basta, aquí estoy, confía en mí. Yo soy tu Dios, tu Señor, tu Salvador, tu glorificador. Hermanos, este caminar en las aguas con el Señor es un caminar de su mano. Aunque te sientas que te hundes, que ya no puedes, toma la mano del Señor. Él te sostendrá, Él te fortalecerá. Él te da la gracia de vivir en armonía, en paz, en fortaleza, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. ¿Es fácil? No es fácil para nadie. Si Pedro se hundió, nos vamos a hundir nosotros. Pero el Señor quiere que a través de aquel hundirnos, el Señor nos fortalece, nos toma de su mano y nos levanta para confiar en Él. Hermano, quizás estás en casita enfermo. No sé. Quizás el Señor en este momento pone en tu corazón y te dice, confía más en mí, cree más en mí, déjate llevar por mí. El Señor te levanta, te toma de su mano, te limpia, te cura tus heridas y te dice, yo soy tu Dios, tu Salvador, que volvería a dar la vida por ti porque te amo. Hermano, no temas. Decía un sacerdote muy amado por nosotros en una enseñanza que teníamos, lo más que les puede pasar es que nos quiten la vida. Lo más grande que nos puede pasar llevando la palabra de Dios o confiando en el Señor es que nos arranquen la vida. Pero si nos arrancan la vida, ¿a dónde vamos? Al estar con Dios en el cielo. La victoria de la salvación es ganar la gloria de Dios en el cielo con Dios y con todos sus seres amados. ¿Quién no quiere estar en el cielo un día con el Señor? Pero sin embargo, Él nos deja en la tierra vivir para que vivamos y tengamos ese encuentro personal con Él. Para que a través de esa fragancia de amor que tiene para nosotros el Señor, se deslumbra en los corazones, hermano. Todos aquellos milagros son símbolos del poder de Dios. Todos los milagros que hace el Señor de multiplicar los panes que acababa de suceder, de sacar a Pedro del agua, de caminar en esa agua, de quitar los miedos, esos miedos que tú tienes de tu enfermedad, de tu vicio, de tu trabajo que ya no tienes, que no sabes cómo le vas a hacer. Dice el Señor, si Él alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto no vales tú más para Él que esas aves que siempre comen y siempre beben? Dice la palabra del Señor que ni siquiera una hoja cae de un árbol si no es por la misericordia y la gracia de Dios, sin su consentimiento. Tú vales mucho más, hermano, para el Señor. Por eso es importante, hermanos, que los milagros que representa nuestro Señor son señales de un mundo en el que la vida no está limitada por perjuicios sociales, por límites económicos o por doctrinas religiosas. El cielo es el único límite. Ganar el cielo es el límite que tenemos, hermanos. Y la palabra de Dios dice, si yo me salvo, mi familia será salvada, le dice San Pablo a su carcelero en Filipos. El milagro mayor es que el Señor vino a resucitarte y a resucitar Él mismo para llevarnos con Él donde Él va a estar. Pero Él te quiere resucitar aquí en la tierra, que camines con Él en confianza, que vivas en esos momentos difíciles confiando en el Señor, porque Él es tu levantador, porque Él está a tu lado, porque Él te ama. Pedro baja de la barca, sale al encuentro del Señor. Tuvo miedo, sí, se hundió, sí, pero fue el que tenía esa disponibilidad de hacer el cambio en la vida, confiando en la misericordia del Señor. Le dice el Señor, mándame ir a ti, le dice Pedro. ¿Qué le dice el Señor? Ven. Él se lanza, se avienta al agua, empieza a caminar sobre el mar, viendo la silueta del Señor, viéndolo a sus ojos.
Tú y yo, hermano, ¿cómo estamos con el Señor caminando? ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién ponemos nuestra mirada? Qué hermoso, hermanos, escuchar la voz de Jesús. Manteniéndonos en esa oración del Señor. Al principio el Señor nos muestra que sale a hacer oración. En los momentos difíciles el Señor siempre sale a hacer oración, hermanos. Ora pidiendo consejo, pidiendo iluminación de nuestro Padre Dios para el bien de nosotros. Y nosotros, ¿por quién oramos? ¿Cómo estamos haciendo nuestra oración? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Porque también yo he escuchado que, Señor, te pongo esta veladora para que me hagas este milagrito. El Señor no es milagrero, ni está cumpliendo caprichos, hermanos. Pero si pones esta velita llena de luz y de amor para que el Señor se acuerde de ti en tus necesidades, en las necesidades de tus hijos, con amor, y que se haga la voluntad de Dios cuando Él quiera, eso es diferente, hermanos. Estamos confiando en Dios por nosotros, humildes hijos de Él, a imagen y semejanza de Él, que eso es hermoso, hermanos, que nos lleva a tener ese encuentro personal con el Señor. La vida humana, dice la enseñanza, que tiene tres tareas, hermanos. Los posibles, los imposibles y los impensables. Los discípulos, antes de conocer a Jesús, hacían lo posible llevando una vida de piedad y de trabajo. En su trabajo hacían lo posible por vivir, por sobrevivir, por llevar una vida conforme en aquellos años se estaba viviendo, igual que en este momento. Haces lo posible por trabajar, por sacar a tu vida, la vida de tu familia adelante, por tener una buena reputación. Pero el Señor te pide algo más. El Señor no basta con eso, hermanos. No basta que tú seas feliz y los demás no vivan felices. Lo imposible, dice, ya no miro, hermanos, sorry. El llamado de Jesús a convertirnos en pescadores de hombres fue un reto abrazando lo imposible, pescadores de hombres. Ellos eran pescadores, la mayoría de los apóstoles eran pescadores. Ahora el Señor los llama a hacer algo diferente, a ser pescadores de hombres. Anunciando el Evangelio y el reino que está en medio, en condiciones adversas. Hay condiciones difíciles en nuestras vidas, hermanos, donde el Señor quiere que nos fortalezcamos en su amor. Que lo que tú no lo puedes hacer, Él lo va a hacer. Tú no puedes hacer milagros, pero el Señor los puede hacer por ti. Dice el Señor que ni siquiera uno de tus cabellos puedes hacer blanco o negro si no es por la misericordia de Dios. No crecerías ni un centímetro si no es por la gracia y la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás enfermo y no clamas al Señor, que ponga los medios, los doctores o las cosas mecánicas que necesitas para tu vida, no van a llegar. Pero si tú clamas al Señor por esa misericordia que tiene por ti, Él va a poner los medios, te va a sanar el doctor, la medicina o las cosas que necesites para tu salvación, pero para tu sanación de tu alma sobre todas las cosas, hermanos. Jesús da un paso más y realiza lo impensable. Lo que tú no crees que se puede realizar, Jesús lo puede hacer. Lo que tú crees que no puedes alcanzar, el Señor lo hace. ¿Quién creía en aquellos años que alguien podría caminar sobre el mar? Nadie. Hasta aún hoy en las fechas de estos tiempos no hay quien camine por el agua. Pero el Señor hace lo impensable, y esto es lo que los milagros representan. Son señales de un mundo en el que la vida no está limitada. Jesús necesita pasar la noche en oración para preguntar a su Padre el camino a seguir. Siempre que Jesús tiene que afrontar un momento clave de su misión,
acude al encuentro directo, cercano con el Padre. A los discípulos les manda remar hacia la otra orilla, les hacía vivir una tormenta, les hace vivir el peligro por estar sin Él. Ante los temores y las dudas, Jesús se presenta como el yo soy, expresión clave del Antiguo Testamento, pero también a pesar de la poca fe que tenían. Necesitamos fortalecernos en la fe. El yo soy es la palabra que Dios le da a Moisés cuando se está quemando aquella zarza ardiente. Le dice Moisés, ¿quién eres? Dice, yo soy. Si me dice Faraón, ¿quién eres? Dile que yo soy el que soy. El Señor es el que te manda, el que está contigo. Jesús nos extiende la mano y nos sostiene para que no tengamos miedo a pasar a la otra orilla. En Juan 11:25 nos dice la palabra de Dios en una pequeña oración. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cómo está nuestra oración? ¿A quién bendecimos, hermanos? O la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, vayan, cierren la puerta de su casa y oren a su Padre que está ahí en lo secreto. Y el Señor escuchará su oración ahí en lo secreto, hermano. ¿Qué le dice Simón Pedro? Señor, tú eres el Hijo de Dios. En la primera de Pedro 1, 6, 9, hermanos, si lo tiene para apuntarlo, apunte, es el amor y la fidelidad a Cristo. Cómo Pedro, después de que Jesús resucitó, lo deja encargado de su iglesia. Cómo ese amor de Cristo se restablece en afrontar las cosas de este mundo para ganar más almas para Cristo, entregando hasta su propia vida para alcanzar los sufrimientos y los méritos de Cristo por nuestra salvación, hermanos. Jesús calma la tempestad, hermano. Tú solo no la vas a poder calmar. Tú solo no vas a poder. Pero con Jesús, Él te ayuda para calmar tus tempestades. Jesús camina sobre las aguas. El agua representa tantas cosas en la Biblia, hermanos. Te lava, te purifica, te da vida, te da muerte, te sella. Pero Él camina sobre todo eso, dificultades y pruebas para llevarte a la salvación de tu alma, de tu vida, de tu familia. Pedro camina sobre las aguas, siempre teniendo la mirada en Cristo. ¿Tú en quién tienes la mirada, hermano? Nuestra mirada debe estar profundamente en Cristo, hermano. No queriendo quedar bien con los demás. Queda primero bien contigo mismo. Sálvate a ti mismo para que puedas salvar a los que están contigo. Si te pierdes tú, pierdes el sentido, pierdes la mirada, pierdes el camino, tu familia se va a ir detrás de ti y va a pasar lo mismo. Después ya no quieren saber de Dios, ya no quieren saber de la iglesia, ya no quieren acercarse a Dios, que es el que provee. Me da pesar una familia que conozco que no se quieren casar, no quieren sacramentar a sus hijos, no quieren hacer bien las cosas. ¿Por qué y para qué? Y ahora estamos viendo problemas y dificultades serios con los hijos porque ya se cansaron de estar en la casa escuchando todo el día al papá y a la mamá. Ya se fastidiaron los esposos y ahora quieren hacer vidas separadas, hermano. Hay tantas dificultades con enfermedades que están con los ancianos que no saben qué hacer con ellos. Porque quitan la mirada del Señor, porque no se acercan al Señor. ¿Cuál es ese amor del Padre? Acercarse al Señor, que Él va a poner los medios para tu salvación y la de tu familia, tu alimento, tu sustento, la educación de tus hijos, tu hogar. Y cada día estar con el Señor en agradecimiento, hermanos. Oremos por que se calmen esas tempestades de nuestras vidas, hermanos. Vamos poniéndonos en esa oración, en esa presencia de Dios para que Dios, a través de su Espíritu Santo, comparta los milagros que necesitamos para que esta pandemia se termine, hermanos, para nuestra salvación, poniendo la mirada en Cristo, hermanos. ¿Cuánto está durando esta tormenta en nuestras vidas? Quizás ya no puedes. Pues es hora de doblar rodillas y clamar al Señor. Decimos, ¿cuándo, Señor, pasará esto? ¿Hasta cuándo, Señor?
Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? Jesús está en control de la tormenta. Él sabía que venía la tormenta. Él sabe las dificultades que estamos pasando en este momento. Él conoce tu prueba, pero te dice, ánimo, aquí estoy. Tómame de la mano, camina conmigo, ora al Padre, ora conmigo. Por tus hijos, por tu trabajo, por tu esposa, por tus padres, por los enfermos, por las necesidades de nuestros grupos, por la solidaridad de nuestra iglesia, hermanos, que está pasando dificultades muy serias. En la tormenta nos hacemos más fuertes, hermanos, cuando nos preocupamos por el otro, cuando damos la mano al hermano, cuando oramos por las necesidades de nuestras comunidades, cuando clamamos a Dios por nuestras familias. Dios ve por lo que estamos pasando, hermanos. No te des por vencido, hermano. Jesús es nuestro salvavidas. Jesús es nuestra resurrección y nuestra vida, hermanos. Pedro se arriesgó. Sale al encuentro de su Señor, se baja del agua, pero también se toma de la mano del Señor. Así tú y yo, hermanos, ¿de quién estamos tomando esas manos? Hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para que a través de la oración y la alabanza el Señor contemple sus misericordias en nuestras vidas, para que el Señor haga un cambio de ruta en nuestro diario vivir, hermanos. Si no puedes ir a la iglesia por tus hijos o por lo que está pasando, hermanos, por nuestros enfermos en nuestros hogares, que no queremos llevar aquella enfermedad a nuestros hermanos. Hermanos, nuestro Señor tiene todo en sus manos cuando confiamos en Él. Pero si estamos en un lugar donde hay desorden, donde no hay obediencia, donde está todo revuelto, hermanos, esto va a contagiarnos más. Necesitamos estar atentos al llamado del Señor, al llamado de las personas que conocen, que arriesgan su vida cada día para que nosotros podamos estar sanos, hermanos. Yo tengo una hija que trabaja en un hospital, en unas clínicas donde se encargan de personas que están enfermas de esta pandemia que se está viviendo. Sin embargo, la veo bien fortalecida, pero dice, papi, pero no entiende, la gente no está haciendo caso y esto se va a poner cada vez peor. Ahora se escucha de familias completas que están enfermas porque no tuvieron la fe y la gracia de recogerse, de privarse, de cuidarse, de lavarse las manos, de ponerse una mascarilla. Señor, atiende nuestras súplicas, Padre bendito. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por el amor que has derramado en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que están enfermas, Señor, para que tú, Señor, las llenes de tu espíritu, Señor, las llenes de tu paz y de tu alegría, Señor, que a través de esas tribulaciones, de esas tormentas, de este caminar, que a veces nos sentimos solos, pero nunca estamos solos, hermanos. El Señor va con nosotros. El Señor nos toma de su mano, nos levanta, nos cuida. Dice el Señor, sana nuestras heridas, nos limpia, nos lleva por verdes pastos, por praderas hermosas. El Señor es nuestro pastor, hermano. Él es nuestra alegría. Él es nuestra fortaleza, hermanos. Tenemos que tener el amor y la gracia que nuestro Señor quiere para cada uno de nosotros en la fe, en el amor, en la confianza, hermanos. Se dice fácil, no es fácil. Ni para los apóstoles fue fácil, ni para nosotros va a ser fácil, pero de la mano de Dios, de nuestra iglesia y de nuestras comunidades y la oración va a cambiar la dirección de la vida. En una ocasión decía nuestro Papa Juan Pablo II, quieren que el mal se regrese, vencer al mal, sacó un rosario y lo dijo, con esto vencemos el mal y se regresa la gloria de Dios a su pueblo, a su mundo. Hermanos, hay que doblar rodillas, hay que clamar al Señor en tu corazón, tal vez no a grito abierto, tal vez no en aquella alegría que teníamos en nuestros grupos, pero en este momento hay que hacerlo en el silencio de tu casa, en el silencio de tu corazón, en restablecer esa vida diaria de comunidad a través de las oraciones que hacemos unos por los otros, hermanos. Por eso, Señor, Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por esta noche, por esta comunidad, por este pueblo que tú nos estás confiando, Señor, por esta pequeña enseñanza que nos trajiste, Señor.
confianza plenamente en ti, Señor. Que tu llamado sea el escuchar tu voz, Señor. Tú enviaste a tus apóstoles, los dijiste, vayan a la barca y vayan al otro lado. Ellos escucharon e hicieron caso, Señor. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia, por tu amor, por tu bondad. Santo eres, Señor. Derrama tu espíritu en nuestros corazones, Señor. Sana, Señor, a tu comunidad. Confianza en el Señor, hermano. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Santo eres, Señor. Canta esa bella alabanza, hermano. Si te la sabes, cántala, hermano. Dile que te ayude. Él está contigo. Él es tu fuerza. Él es tu amor. Llegar y oscurecer y no brille más. Yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo descansar, puedo descansar. Te va a ayudar, hermano. Confía en el Señor. Confía, pon tu mirada en Él. Ve su creación, ve la naturaleza cada día, hermanos. El sol sigue saliendo para buenos, para justos y pecadores, hermano. ¿Tú cómo te consideras, justo o pecador, bueno o malo? El Señor te ama de todas maneras como tú eres. Él vino por los pecadores, por los que somos injustos, quizás, por los que todavía no tienen ese encuentro con el Señor, para que un día lo tengan, para que esta noche tú lo tengas con el Señor. Si sientes alegría en tu corazón es porque el Señor está vivo, porque el Señor está en tu corazón, porque Él te dio la vida, te da la fortaleza, te dio tu bella familia que Dios te prestó. Gracias, Señor, por todo ese amor bonito que has derramado en nuestros corazones, amor y de bondad para contigo, Señor. Qué hermoso, Señor, poderte alabar, poderte glorificar, Señor, poder sentir tu presencia en medio de tu pueblo, en medio de nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, una bendición muy especial por esta casa, Señor, por esta familia, Señor. Nuestros hermanos del grupo de oración que, aunque no estemos reuniéndonos como grupo, están pasando en estos medios de comunicación esa enseñanza que tú tienes para tu pueblo, Señor. Gracias por nuestro hermano Rafael, nuestra hermana Ana, nuestros hermanos aquí presentes, esta bella familia que tú nos has regalado, Señor, por ese amor bonito que has derramado en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos una oración especial por nuestro Padre Jesús, para que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y le sigas guiando la nave de tu iglesia, Señor, en nuestra comunidad, la iglesia de San José, Señor. Te rogamos por todos nuestros sacerdotes, especialmente por aquellos atribulados, aquellos ancianos, cansados, quizás ya retirados, Señor, aquellos que están enfermos, Señor, pero te rogamos por aquellos que han dado su vida, Señor, para ayudar a otras personas, Señor. Por eso, gracias, Señor, tú nos ayudas, tú estás con nosotros, Señor, tú eres nuestra fortaleza, nuestra fuerza y todo nuestro amor, Señor. Gracias por esta noche, Señor, por las ricas bendiciones que tenías preparados para nosotros, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por esta semillita que plantaste en los corazones de nuestros hermanos, Señor, que a través del envío del Señor, el Señor nos alcance para la salvación y la salvación eterna. Por eso, hermanos, al cielo, con la mente en alto, el corazón lleno de amor y de bondad, con la gracia de Dios, el perdón y la gracia de Dios que tienes para ti y para mí, hermanos. Gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestras hijas. Síguelas bendiciendo, sigue llenando nuestros hogares de pan, Señor, de ese alimento que no falte, Señor, de ese sustento de nuestras vidas diarias, Señor. Danos sabiduría, Señor, para hacer lo correcto conforme a tu voluntad y no caer en esa epidemia que estamos viviendo en estos momentos, Señor. Ayúdanos a
a retener, Señor, en nuestros hogares la unidad, la paz y el amor, Señor. Que donde haya desaliento, Señor, que tú seas el aliento, Señor. Que donde haya tristeza, Señor, pon alegría en sus corazones, que estás con ellos, Señor. Donde no hay fe, Señor, para que la fe crezca, Señor, y siga llenando esos corazones de fortaleza, Señor. Que ahí donde hay hambre, Señor, pero de ti, Señor, de tu palabra, muéstrales el camino que tienes para ellos, Señor. Aumenta la fe de nuestras comunidades, de nuestros hermanos, de aquellas personas que quizás se quieren quitar la vida, Señor. Aquellas personas que se sienten solos, tristes. El Señor está con ustedes, hermanos. Y tenemos una intercesora que nos acompaña siempre, nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, nuestra Madre Santísima. Ella te toma también de su mano. Ella intercede por ti y por mí. Y el Señor hace el milagro, hermanos. Busca el milagro del Señor, que nos trae la salvación, la paz y el perdón, hermanos. Y pídele al Señor que aumente tu fe. Que aumente tu fe. Aquella mujer le decía al Señor, el Señor le decía, ¿cómo le da las migajas de los perros, de tus hijos a los perros? ¿Y qué dice la mujer? Señor, pero hasta los perritos comen las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos, Señor. ¿Qué le dice el Señor? ¿Cuánta fe tienes, mujer? Que se haga como tú creas. Así el Señor te dice, Señor, hermano, hermana, confía en el Señor. Pídele que aumente tu fe, pero acércate al Señor. No tengas miedo, no tengas duda, búscalo. Un ratito con el Señor es de gran bendición para tu familia. Leer la palabra de Dios nos enseña el camino de la salvación, cómo el Señor nos salva y nos rescata. Conoce a los héroes de la Biblia, hermanos. Es hermoso conocer quién fue Pablo a través de la palabra del Señor. Cómo caminó este hombre a través con los apóstoles, esa bendición que tenía para ti y para mí. Conoce a esos héroes de la fe, hermano, que nos llevan a contemplar la gracia y la misericordia de Dios que tiene para tu vida. Súbete a la barca del Señor. Rema fuerte, hermanos. Vas a encontrar tormentas, tribulaciones, pero el Señor está contigo. Amén. Bendiciones, hermanos. Los queremos mucho en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches.